En el año 1864, en Ilford, una localidad francesa situada en la región de Alsacia, una familia experimentó aterradores e inexplicables sucesos. Los menores Teobaldo y José Barner, hijos de vendedores ambulantes, comenzaron a vivir fenómenos terribles que asombraron a todos los que conocían. Parecía una especie de brujería que los estaba convirtiendo en algo sobrehumano, ya que su vida cambió para siempre de un momento a otro. De ser chicos comunes, pasaron a ser los protagonistas de una historia de horror. Fragmentos de la noche. Los sucesos iniciaron un día como cualquier otro. Luego de volver a casa después de pasar el día trabajando, Teobaldo y José sorprendieron a todos con diversos dones que parecían imposibles de obtener tan repentinamente. Ambos consiguieron el poder de leer mentes y mover los objetos sin siquiera tocarlos. Los dos eran capaces de expresarse en lenguas extranjeras, como inglés y latín. También conversaban entre ellos con un francés perfecto, a pesar de no saber todavía leer ni escribir. Pero sus nuevos poderes no solo afectaron su mente, sino también su cuerpo. Teobaldo, entonces de 9 años, y su hermano José de 7, estaban adelgazando muy rápido. Su rostro se tornó pálido. Sus cuerpos sufrían deformidades y abultamientos. Sus estómagos se hinchaban de tal manera que parecía que fuesen a estallar. De pronto, vomitaban una mezcla de espuma, plumas de pájaro y musgo. Luego recuperaban su forma original. Sus piernas se unían una a la otra, como entrelazadas, y ninguna fuerza humana lograba separarlas, pues ellos poseían una enorme fuerza. El médico del lugar no encontraba un diagnóstico certero que explicara semejantes síntomas, y ni siquiera sus colegas pudieron ayudarle a encontrar el motivo de los males de los chicos. Sumado a esto, comenzaron a sufrir alucinaciones. Teobaldo decía que podía ver a una extraña criatura fantasmal, a quien llamaba maestro. Al describirla, afirmaba que tenía pico de pato, patas de caballo y el cuerpo cubierto de plumas sucias. En cada aparición, el fantasma sobrevolaba por encima de la cabeza de Teobaldo, a quien amenazaba con estrangularlo. El niño, en su terror, se lanzaba hacia él, invisible ante los demás, y le arrancaba a manotadas las plumas, que luego arrojaba a los espectadores aturdidos. Todos los que se encontraban en ese momento en la casa pudieron ver cómo Teobaldo se defendía del maestro, quien, a pesar de ser invisible, dejaba restos de plumas que desprendían un olor fétido y que no se quemaban al ponerlas al fuego. Estas manifestaciones se repitieron cerca de 30 veces. La lucha interna de los menores empeoraba con el pasar del tiempo, y su comportamiento comenzó a cambiar de manera incontrolable. A pesar de intentar vivir de forma normal, y que sus padres tuviesen mucha fe y paciencia en su sanación, una fuerza interna los obligaba a hacer cosas sin motivo. Gritaban desgarradoramente, hacían gestos extraños que daban miedo, y lo más aterrador era que su voz se distorsionaba como si varios demonios se expresaran desde el interior de los chicos. La dulce voz de los niños se transformaba en una combinación de voces profundas, distorsionadas, extrañas y aterradoras. El fenómeno era tal que hasta podían hablar sin siquiera abrir la boca. Empleaban lenguas extrañas y desconocidas para quienes los rodeaban. A pesar del terror que les provocaba, escuchaban atentos lo que el fenómeno o criatura decía por medio de los niños. En ocasiones revelaba acontecimientos sucedidos en el más remoto pasado y que ninguno de los testigos presentes conocía. Hablaban de hechos de hacía 20, 30 y hasta 100 años antes, con tal precisión y tal seguridad que hacían pensar que hubiesen estado presentes en el lugar. También comunicaban a los visitantes sus secretos y actividades privadas que nadie conocía
reprochándoles en voz alta sus vicios y sus pecados ocultos, para tener el gesto de verlos escapar, sin preguntar el resto, asombrados y furiosos. Además, predecían semanas antes los acontecimientos futuros, y la exacta realización de sus profecías eran objeto de continuo asombro entre los pobladores. Un día, Teobaldo comenzó a emitir ruidos casi idénticos a una campana cuando anuncia un fallecimiento. Al cuestionarle al chico si sabía quién había perdido la vida, dijo el nombre de Gregorio Cunegal. La hija de ese hombre estaba presente en la casa en esos momentos y le reprochó a Teobaldo lo que acababa de decir, ya que su padre estaba trabajando. Con un mal presentimiento, la hija fue a comprobar que su padre estuviese a salvo, pero increíblemente tuvo que constatar que el sujeto realmente se había caído de cierta altura y se había roto la columna en el mismo momento en que ella hablaba con Teobaldo. Lo encontró sin vida en el suelo a causa de la caída. A menudo Teobaldo predijo también el fallecimiento de muchas personas. 2 horas antes de que pereciera una tal señora Müller, él se arrodilló sobre la cama e hizo el ademán de tirar las cuerdas de una campana. Con su increíble precisión, muchos temían que el siguiente nombre fuese el suyo. Los niños no estaban limitados en absoluto. Si las palabras de su boca ya eran aterradoras, sus actos lo eran mucho más. Podían estar sentados en una silla, y ésta se elevaba por el aire, como si manos invisibles la movieran, para luego caer bruscamente. La silla terminaba azotándose en el suelo, mientras alguno de los chicos caía sin recibir daño alguno. Su madre estaba atormentada por todo lo que estaba ocurriendo, al grado de vivir aterrorizada por cada día que sus hijos vivían a merced de algo desconocido que poseía sus cuerpos. Verlos trepar a los árboles como si fueran animales y colgarse de ramas pequeñas y frágiles alteraba sus nervios por completo. No comprendía cómo podían hacer semejantes cosas y salir ilesos. Entre esas manifestaciones que más la asustaban, hubo una que no pudo soportar. Las cortinas de su hogar fueron arrancadas en segundos y las ventanas se abrieron de par en par, azotándose. A pesar de estar cerradas y atrancadas, una fuerza sobrenatural arrastró los muebles fuertemente y las sillas quedaron destrozadas ante el hecho. La casa se sacudió como si un terremoto estuviera azotando la ciudad, pero únicamente el hogar Burner era el afectado. Los padres de familia ahora estaban seguros de que lo que estaban viviendo no era obra de una enfermedad. La única explicación que quedaba era la más descabellada: los menores estaban a manos del diablo. Por lo tanto, el progenitor tomó un rosario y agua bendita, colocó un crucifijo en la habitación y ante su acercamiento a los niños, estos se retorcieron con furia y le ordenaron alejarse. La temperatura de su habitación comenzó a elevarse, peor que en días de verano a pesar de estar en invierno, y parecía que un enorme fuego ardía allí dentro. Enseguida el matrimonio Burner pidió ayuda a la iglesia. Al revelar los hechos ocurridos en su casa, el sacerdote no hizo más que mostrar una expresión de asombro y preocupación. Para él, la vida de Teobaldo y José corría un grave riesgo. Decidieron comenzar con pequeñas dosis de agua bendita en sus alimentos. Una monja era la encargada de colocar el agua sagrada en la bebida o plato de comida de los chicos. Aunque estuviese en la cocina y ellos en una habitación alejada, al recibir el alimento, lo arrojaban contra las paredes o simplemente lo rechazaban. En otra ocasión, en lugar del agua bendita, la monja colocó un rosario y rezó por los alimentos con devoción, pero se sorprendió al ver que Teobaldo lanzaba los platos violentamente y le decía que dejara de contaminarlos. No había manera de que lo supieran, pero ellos notaban cuando alguno de los religiosos trataba de intervenir. Por temor a que perecieran de inanición, decidieron atacar de otra forma.
a los demonios intrusos que insistían en atormentar a los niños Warner. Para 1869, la iglesia decidió que era momento de intervenir en una lucha directa. Planificaron los exorcismos, que se llevarían a cabo por separado. Primero, Teobaldo fue intervenido para esta acción. El padre Suquet inició con el procedimiento en busca de la liberación del chico. Pudo descubrir que los demonios que poseían al niño se llamaban Waipes y Oribas. Luego de horas de oraciones y órdenes del padre, los demonios, con una voz aterradora, lanzaron un grito formidable, diciendo que ahora estaban obligados a ceder. Inmediatamente el joven endemoniado se contorsionó como una serpiente que es aplastada, y luego un ligero crujido recorrió sus miembros. Lentamente el cuerpo cayó al suelo como difunto. Los testigos de aquella horrible escena quedaron atónitos. El chico inmóvil, que permaneció inconsciente durante aproximadamente una hora, acostado en un colchón, quedó liberado de su infierno. Al acercarle el crucifijo y agua bendita, ya no hubo ninguna reacción. Lo levantaron y lo llevaron a su habitación, sin que éste atacara y comentara cosas extrañas e hirientes. Al despertar, por fin reconocieron la verdadera mirada del niño, quien observó con atención a los espectadores que él no conocía. El padre le preguntó si se acordaba de él, a lo que Teobaldo respondió sorprendido, que nunca lo había visto en su vida. Los padres del chico se alegraron mucho, agradecidos de que su hijo hubiese vuelto sano y salvo de las garras de los demonios. El exorcismo de José ocurrió un mes después, a cargo del párroco Bray. El párroco colocó un sólido crucifijo en el cuello de José, y ese objeto se torció inmediatamente y tomó la forma de una X. Mientras estuvo en el pecho del niño, un escapulario, colocado en su espalda, fue arrojado con brusquedad a lo alto y fue a caer sobre el casco de un guardia civil que por casualidad había entrado en la habitación. El niño ni siquiera se había movido. Luego de una ardua contienda, el religioso consiguió que el demonio abandonase el cuerpo del menor. Ese, a cambio, le pidió permiso para poseer unos cerdos, tal como sucedió con el milagro de Jesucristo del endemoniado de Gerasa. Este caso se volvió muy famoso en su época por los sucesos que tuvieron lugar durante los años en que la familia fue aquejada por las manifestaciones demoníacas. Los exorcismos fueron autorizados tiempo después del comienzo de las extrañas manifestaciones. A partir de entonces, ambos chicos volvieron a vivir con normalidad. Teobaldo recuperó la alegría que lo caracterizaba y no recordaba en absoluto nada del martirio que sufrió. Por su parte, José ni siquiera recordaba a los sacerdotes que lo visitaban constantemente. El pequeño le sonreía, sin entender por qué los visitaban tan a menudo. Tanto sus padres como los pobladores se negaron a revelar a los chicos sobre la horrible experiencia que habían atravesado. La historia de los niños de Ilford, o los endemoniados de Ilford, se volvió muy famosa y fue contada generación tras generación. Sobre el caso, se escribió un libro titulado El Diablo, sus palabras y sus actos en los endemoniados de Ilford, Alsacia, según documentos históricos, escrito por el padre Soder en Turín, en 1935. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.